Queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado nos presenta hoy a Simón Pedro como modelo de discípulo, modelo de seguidor de Cristo, un modelo a seguir por todos nosotros los que también queremos seguir a Cristo como Él. Lo primero que Él hace es escuchar la palabra de Dios. El discipulado, el seguimiento de Cristo se basa en la escucha de la palabra de Dios. Jesucristo le dice, le invita, rema mar adentro, navega mar adentro. Le invita a dejar, podríamos decir, la comodidad de la orilla, la comodidad de la playa, de la vida que Pedro había llevado hasta ese momento, y le invita a irse con él, a navegar mar adentro, como tantos seguidores de Cristo de todos los tiempos, de ayer y de hoy, tantos seguidores de Cristo que por Él tienen que dejar su país, tienen que dejar sus familias y navegan mar adentro y se ponen en camino con el Señor para ser pescadores de hombres, personas generosas de este mundo que comparten. Uno ve tantos ejemplos de tantos cristianos que comparten lo que tienen con obras de caridad de la Iglesia, que se arriesgan por su fe, por seguir al Señor, por seguir a Cristo. Hoy día tantos cristianos, en tantos países donde ser cristiano pone en riesgo la propia vida, se arriesgan por el Señor. Hay hoy día muchas personas, muchos hermanos nuestros, ponen en riesgo su vida por el Señor, como Pedro. Seguimos navegando mar adentro, escuchando la llamada del Señor, siguiendo su invitación. Aunque es verdad también, hermanos, da la impresión de que en nuestro mundo, en este mundo nuestro en el que estamos viviendo, cada vez cuesta más seguir a Cristo. Cuesta más navegar mar adentro. Vivimos en un mundo, como lo ha descrito el Santo Padre, el Papa Francisco, un mundo de mucho individualismo. Un mundo donde cada vez vamos más cada uno a lo nuestro y nos olvidamos de los demás. Cada vez hay menos riesgo por el Señor. Nos gusta la playa, la orilla, la seguridad, la comodidad. Y es porque nos falta fe. Nos falta fe. En el mundo en el que estamos viviendo, cada vez es más difícil la experiencia de la fe, la experiencia de Dios. Y entonces nos quedamos en la cultura, dice el Papa, del bienestar, de la comodidad. Podríamos decir nosotros, la cultura del entretenimiento, la cultura de la evasión. Pero cuesta jugarse la vida, como el lema que esta mañana nos han puesto aquí delante, ¿no? Jugarse la vida por el Señor, arriesgarse por el Señor. Si siempre ha costado, yo creo que en los tiempos en que estamos viviendo, tiempos de falta de fe, tiempos difíciles para la experiencia de Dios, todavía cuesta más jugarse la vida por el Señor. Y nos quedamos más en la comodidad, más en la orilla, más en la playa, sin remar mar adentro, sin navegar con el Señor en su barca. Hoy día, en estos tiempos, creo que como nunca, las personas diríamos que les gusta
tener relaciones sexuales así fáciles, esporádicas, para pasarlo bien, por diversión, pero cada vez cuesta más la verdadera experiencia del amor para siempre, del amor para toda la vida, del riesgo. Hoy día, en este mundo en el que estamos viviendo, hay mucho apasionamiento para defender el aborto, pero muy poco para defender la vida. Muy poco apasionamiento, diría yo, para defender la vida. Falta la experiencia de la fe, del riesgo, del irse con Jesús y seguirle de verdad. Hermanos, en nuestro país, por ejemplo, en nuestro país, cada día descienden más las vocaciones a la vida consagrada. Los seminarios, donde se forman los futuros sacerdotes, se van vaciando. Los noviciados, donde se van formando los futuros religiosos y religiosas, se van vaciando. ¿Qué falta? El riesgo, la aventura, la generosidad, el seguir a Cristo de verdad, la experiencia de Dios, la experiencia de la fe, que hace que arriesguemos nuestra vida por Cristo. Y Él nos sigue llamando, y Él nos sigue diciendo: navega mar adentro, atrévete a seguirme, atrévete a vivir como yo te he enseñado, atrévete a arriesgarte por mí, por mi nombre. Y le dijo muy clarito, ¿no?, a Pedro, y nos sigue diciendo también a nosotros, ¿no?, navega mar adentro. Y Pedro le dijo, pero Señor, de esto de la pesca yo sé, y yo he estado trabajando toda la noche, pero si tú lo dices, ¿qué palabras? Si tú lo dices, echaré las redes, confiando en ti, confiando en tu palabra. Si tú lo dices, echaré las redes. Hermanos, la tarea pastoral, la tarea de la evangelización, la tarea que nos encarga el Señor hoy día a todos los cristianos, es una tarea para la que necesitamos confiar en el Señor. Si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes. Necesitamos la confianza en el Señor. No es una tarea, la de la evangelización, que dependa solamente de nosotros, que dependa solamente de nuestras cualidades, sino que Él, Cristo, sigue trabajando con nosotros, su Iglesia, y nos pide confiar en Él, en esa tarea, poner en Él de verdad nuestra confianza. Y Pedro se quedó asombrado de la pesca que hicieron. Se quedó asombrado. En estos tiempos difíciles, y confiamos en el Señor, también es posible hacer una pesca asombrosa. Una pesca asombrosa. Tanto que Pedro exclamó: Señor, aléjate de mí, que yo soy un pecador. Es la misma experiencia también que Pablo nos ha contado, San Pablo nos ha contado en la segunda lectura. Yo no soy digno de ser apóstol. Yo era un perseguidor de la Iglesia, pero Cristo confió en él para la tarea apostólica. Yo era un perseguidor de la Iglesia. Yo soy el menor de los apóstoles. Yo no merezco ser llamado apóstol. Fíjense, es también la experiencia del profeta Isaías, en la primera lectura que hemos escuchado hoy. Esa experiencia de sentirse pecador, de sentirse pequeño, de sentirse poca cosa para la misión a la que el Señor le llama. Yo soy un
hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Hermanos, tal vez también en la experiencia nuestra, de sentirnos pecadores, de sentirnos poca cosa, pero el Señor, Dios, perdona. Dios perdona. Dios los perdonó a ellos. Dios nos perdona también a nosotros. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con Pablo, el que se sentía indigno. Dios cuenta con Pedro, aquel hombre débil, para construir su iglesia. Y Dios cuenta con todos nosotros, hombres y mujeres también débiles y pecadores, para construir su iglesia. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener vergüenza, ni miedo de reconocer nuestro pecado. A veces mucho esfuerzo dedicamos a ocultarnos, a ocultar el pecado. No tenemos que tener miedo de reconocer. Señor, apártate de mí, le dijo Pedro. Le dijo Pedro, el primer papa de la iglesia. Apártate de mí, yo soy un pecador. Tú te has equivocado de persona. Te has equivocado de persona. No hemos de tener miedo. Estamos en la cultura de la imagen, de dar buena imagen. No tenemos que tener miedo de reconocer nuestra realidad de pecadores, hermanos. Porque nosotros los cristianos, hemos sido perdonados por el Señor. Esa es nuestra identidad, la de ser perdonados. Lo dijo el Papa Francisco en su visita al penal de Palmasola en Santa Cruz, cuando se presentó ahí delante de los presos. ¿Recuerdan lo que dijo? Yo, el que les está visitando, soy un pecador, soy un perdonado, soy un perdonado. Todo cristiano es un perdonado. Eso somos, hermanos. A veces demasiado juzgamos a los demás y poco nos juzgamos a nosotros. Demasiado miramos el pecado de los demás, muy fácil, pero poco miramos el nuestro. Todos somos perdonados por el Señor. Es nuestra identidad, nuestro único orgullo, haber sido perdonados por Él, por su misericordia, y por eso estamos agradecidos. La Eucaristía es acción de gracias. Estamos aquí, hermanos, en este templo de San Francisco, y todos los que nos están siguiendo hoy por los diferentes medios de comunicación, somos los que vamos en la barca de Cristo, los que queremos ir con Cristo hoy, los que queremos arriesgarnos por Cristo hoy. Y nuestro mérito es Cristo, haber sido perdonados por Él, no otro. El perdón de Dios es nuestro mérito. La Eucaristía es la acción de gracias a Dios por Cristo, que ha perdonado nuestros pecados. Y esa es nuestra alegría, la razón de nuestra alegría, la razón de nuestro agradecimiento, no nuestros méritos, los méritos de Cristo que ha perdonado nuestros pecados.